Bueno, y ahora vamos a hablar con Laura Iturbide, que es magíster en ciencia política, bueno, especialista en gestión pública, en políticas públicas, está acá con nosotros de Río Negro, de la zona, y vamos a hablar de varios temas, digo yo. El primero es el del especial que estamos trabajando hoy en el programa, boleta única. Recién fuera de aire me decías que tenés diferencias con ese sistema. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, en realidad. Sí. Sí, diferencias igual, más allá de que está sancionada la ley, me parece interesante marcar algunos puntos con los cuales no estoy de acuerdo de cómo se planteó. Me parece que es una herramienta electoral que se pone en discusión. En primer lugar, para resolver problemas que no tenemos. Sí. Me parece que el sistema electoral argentino, desde 1983 a esta parte, no ha tenido grandes problemas. Hay sí algunas cuestiones, algunas críticas ocasionales que quizás tienen que ver con algunos robos de boleta o algunas situaciones de desconfianza, pero no que sean sistemáticas y que eso represente resultados fraudulentos. Sí. Es más, no hay ninguna denuncia oficial del 83 a esta parte en la cual hayan resultados electorales que no hayan sido reconocidos por parte de los competidores, de los espacios competidores. Me parece que eso ya es un punto para analizar de por qué avanzamos a revisar aspectos que funcionan en un sistema, en una democracia que está en un momento incluso muy criticada y muy analizada desde un montón de aspectos. Me parece que acá ese era uno de los puntos. Y después otras cuestiones que tienen que ver con las problemáticas que trae la implementación de una boleta única de papel, que es lo que se votó hace poquito en diputados en la Cámara Baja, que bueno, trae alguna serie de inconvenientes que, como sabemos, como charlábamos fuera de aire, siempre hay problemas, siempre hay beneficios y problemas en todas las herramientas electorales. Y bueno, y esta va a traer nuevos problemas que desconocemos y algunos que ya sabemos que van a ser problemáticos. ¿Vos crees que va a complicarle esto la vida al ciudadano, digamos, a la hora de ir a votar? Porque hay argumentos a favor y en contra. Quienes la apoyan dicen todo lo contrario. Dicen, no, esto va a facilitar, va a transparentar. No compras ese discurso. No, es más, esto de transparentar me parece que es discutible, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transparencia? Porque es cierto que se puede garantizar de que no haya robo de boletas. Sí. Pero es cierto también que la gente cuando fue a votar en las encuestas y en los informes que se han buscado al respecto, no es una queja permanente de que mucha gente en muchos lugares no ha encontrado las boletas, sino que siempre ha podido elegir sus candidatos o sus preferencias electorales. Y la transparencia me parece importante porque en las boletas únicas, en las boletas partidarias, que son las que utilizamos ahora cuando entramos al cuarto oscuro, agarramos una boleta y la metemos en el sobre, están todos los nombres de las personas. Estoy pensando, por ejemplo, en las listas a diputados y senadores, y quizás acá tenemos pocos, pero en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en donde diputados nacionales es una lista más larga, esos nombres no van a estar. Te tenés que ir a fijar a la pared la lista si la querés ver completa, algo que no va a hacer nadie, ¿no? No, y además imagínate si vos tenés 10 listas, porque además eso también, estamos en un momento de atomización del sistema partidario, de todas las provincias y a nivel nacional. Enviar una herramienta que venía funcionando y como decís vos tenés que ir al cuarto oscuro y mirar en un póster las diferentes opciones con todos los listados, porque no van a estar en el papel que vos vas a firmar o que vas a marcar con una lapicera. No sé si es tan transparente. Claro. Me parece que ahí ya, si yo me tengo que fijar de las 10 ofertas que hay, todos los diputados y diputadas, porque no las pude ver antes, me parece que ahí también dudo de la palabra transparencia. Me parece que no sé si es tan ágil en ese aspecto. Hay una crisis de representación, es pregunta también, porque en la Argentina hablamos de crisis de representación muy a menudo, que tal vez no se resuelve solo tocando algún aspecto del sistema, ¿no? Exacto. También eso, me parece que hay el sistema electoral en general tiene ciertas críticas o desconfianzas y tiene otros puntos que quizás podrían discutirse en conjunto también sobre cómo está conformado la comisión electoral o qué empresa lleva adelante la publicación y el análisis de los resultados, los plazos de los resultados. Me parece que ahí también hay una debilidad en la propuesta, que es solamente una herramienta y el resto permanece de igual manera. Las PASO
también. Y después otro punto que no me quiero olvidar y me lo anoté, que no es sustancialmente más económico. Entonces eso también me parece que ahí los casos de Mendoza y de Rosario, hay gente que lo viene trabajando porque se ha implementado a nivel provincial, no significa que es más barato porque vos tenés que imprimir un talonario troquelado, con sello de agua, así que eso implica un gasto, la calidad del papel no es el mismo que cuando es una boleta partidaria. Y bueno, creo que sumando todas esas cosas de que no es tan transparente, no es tan económico, viene en un contexto de crisis de partidos, no de la herramienta electoral. Bueno, es un mal momento para mí, pero sí comprendo que es un posicionamiento tribunero, si se puede. ¿Contribuís a una estrategia coyuntural de un espacio político, o sea, del oficialismo nacional, básicamente? Exactamente. Sí, porque además muestra una camaradería con otros partidos, muestra una victoria. Siempre se pone en discusión esto de el voto con el sobre y que se va haciendo un voto cadena. Yo fiscalizo desde que era muy chica, a mí siempre me gustó la política y las elecciones y todo. Jamás vi una situación así, jamás vi situaciones de fraude, no está registrado ni académicamente ni formalmente en denuncias. Entonces me parece que hay más un mito y un uso político de ese mito que un análisis en profundidad de esto. Las PASO, otro tema en discusión, ¿no? Porque en realidad las PASO fueron presentadas como una forma de transparentar también todo el escenario de la elección interna de los partidos, para que no se pisen, para que no se metan unos en otros, para que también haya una suerte de claridad en la ciudadanía. En las internas partidarias. Claro, y democratizar los partidos, que es algo que a mi juicio todavía no ha sucedido. Todavía no ha sucedido. Bueno, es que siguen siendo voluntarios, digamos, no es que los partidos están obligados a participar, después los partidos toman sus decisiones y yo creo que ahí también hay que pensarlo porque las PASO fueron diseñadas en otro momento histórico, no es en este mismo momento histórico. Yo creo que el debate debería ser más profundo de la herramienta electoral pensando en la boleta única de papel, pero también debería ser más profundo sobre la composición de los partidos políticos y de las PASO. Por eso es que hablábamos esto de una cosa más integral. Me parece que quizás, y no con el apuro de que se implementen las próximas elecciones, porque es necesario un ensayo, una capacitación, una concientización, que yo no sé si gobierno nacional, porque todo esto está pensado para las elecciones nacionales del 2025, si está dispuesto a poner en marcha esa maquinaria que necesita el Estado para llegar a la ciudadanía en un cambio que tiene que ver con las elecciones. El financiamiento, otro tema que también está, ¿no?, en todo lo que se hizo, lo que fueron las reformas, tratando que sea una competencia de ideas y no una suerte de plutocracia donde el que más recursos tiene, más posibilidades tiene, que también pasa. ¿Cuál es el modelo para que la política se financie que vos elegirías? Bueno, hay varias discusiones. A mí me parece que es importante no solamente pensar en los montos que se pueden donar y que puede obtener un partido político, sino también los usos de la comunicación. Y ahí me parece que también las redes es una estructura que no está pensada y que creo que también hay que revisarla en las instancias electorales porque también hay ahí un espacio que no está legislado y que lo vemos siempre, una vez que termina el tiempo de campaña, siguen circulando y ahí también hay mucho recurso invertido. Así que me parece que transparentarlo quizás tiene que ver con habilitar montos más reales que circulan en la financiación de las campañas políticas, pero también revisar las herramientas tecnológicas para la comunicación. Te puedo aprovechar como politóloga, saliendo un poco de la cuestión electoral técnica, digamos. ¿Qué lectura haces del proceso electoral que se viene en términos ya políticos, ¿no? La derecha, la argentina, la izquierda, si es que esas categorías son utilizables todavía? Sí, yo creo que sí. Yo creo que siempre son utilizables la derecha y la izquierda. Creo que, bueno, dependerá de cómo sea este proceso. Yo puedo hablar desde mi lugar también como docente universitaria. Nosotros estamos viendo una presión muy grande por parte del gobierno nacional y me parece que son muchos pasos con mucha profundidad que no están ensamblados en un proyecto político que se vea que tenga mucha perdurabilidad en el tiempo, por lo menos en esta velocidad y con estas dimensiones que plantea. Con lo cual, vos no le ves 8 años hoy al gobierno, al oficialismo nacional.
No. Porque es lo que muchos sostienen, No, que hay 8 años. Bueno, pero yo en realidad tengo una mirada más progresista, excepto con la boleta única de papel, que soy conservadora, Hay soy más algo de progresista. expresión de deseo también en que, Sí. digo, más allá de tu análisis, que vos no crees que este modelo llegue a 8 años o que tenga legitimidad. No, yo creo que no, pero me parece que tiene que ver que la debilidad que tiene es la perdurabilidad de su sistema de ideas. Me parece que es un marco teórico muy radicalizado para una sociedad muy politizada y con características que me parece que la ciudadanía argentina no está dispuesta a ceder, como es esto de las universidades, la salud pública. Me parece que construyen a la identidad argentina y yo creo que en eso uno puede tener una buena performance como candidato, pero me parece que ese relato empieza a debilitarse cuando los resultados después económicos y en la billetera no funcionan. Última, Laura, porque ahí nos marca Paula el final de la nota, pero partidos provinciales, ya que somos valletano, Río Negro, Neuquén, ¿cómo los evaluás de cara a la coyuntura nacional del año que viene? Bueno, hay que ver también cómo pueden separarse o alejarse un poco de los dos discursos que están en pugna y que van a estar, me parece, con mucha fuerza el año que viene en las discusiones electorales. Seguramente sabrán, porque tienen la experiencia los dos partidos provinciales, sobre cómo balancearse y estar en un equilibrio entre ambos, pero a mí me parece que es importante en estos tiempos en donde está tan radicalizados los posicionamientos políticos nacionales, que las provincias puedan construir horizontes posibles que me parece que a veces no se encuentran en las discusiones nacionales, ¿no? El desarrollo de un horizonte posible y deseable no está en las agendas políticas y me parece que es el gran desafío que tienen los dos partidos provinciales. Laura Iturbide, muchísimas gracias por haber venido a 24/7 Canal de Noticias, a Otro Dato, muy gentil. Muchas gracias. Gracias. Ya venimos a hablar con el diputado nacional Osvaldo Giancafilo del Movimiento Popular Neuquino, también sobre este tema de la boleta única y de otros temas, por supuesto, que tienen que ver con la agenda nacional y provincial. Ya venimos. Bueno, y estamos ya con Osvaldo Giancafilo, el diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino, tal cual les había adelantado, también para hablar de la boleta única y de algunos temitas más que por supuesto vamos a charlar aprovechando la presencia de Osvaldo. Osvaldo Giancafilo, buenas noches, gracias por haber venido 24/7. ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago, y buenas noches, por supuesto, a toda la teleaudiencia. Bueno, Osvaldo, estuvimos charlando con personas del perfil académico, algunos a favor y otros en contra de la boleta única en papel que sancionó el Congreso. Vos votaste a favor, entiendo que tendrás tus motivos también, ¿no? Sí, así es. En realidad son fotos de la historia argentina, ¿no? Yo en realidad soy partidario, por ejemplo, de eliminar las PASO. Creo que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias evidentemente no cumplieron con el fin para el cual fueron creadas, ¿no? Pareciera ser que nosotros en nuestra Argentina tenemos eso de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias tenían un sentido, que era que todos los partidos pudieran dirimir en internas simultáneas a sus candidatos que iban a sostener para la elección general. Y eso se cumple, yo te diría, en un 30%. Claro. De hecho, han proliferado los partidos políticos en la Argentina y hay más de 700 que están todas las condiciones dadas para que caduquen en su personería política, sin embargo, no se hace y de alguna manera también impacta de manera muy fuerte en el presupuesto, ¿no? Hoy una primaria abierta, simultánea y obligatoria tiene un costo de más o menos $50 millones, de los cuales hay un gran porcentaje de impresión de boletas. Te doy un dato, por ejemplo. Hubo un partido político que fue a una primaria abierta, simultánea y obligatoria, sacó algo así como 200.000 votos y el resultado final en su rendición de impresión de boletas fueron algo así como 200 millones de boletas impresas. Claro, o sea, no llegan y además no clasifican para ir a la general. Tampoco. Además de no clasificar para ir a la general, además de que hay muchos partidos políticos que no participan de esa primaria, o sea, presentan solo una lista, la letra A, letra B, letra C, porque es lo que se otorga. Van solo a legitimar el 1.5 que te pide la ley. Exactamente. Entonces, cuando en realidad en el modo tradicional lo que vos haces en una interna partidaria es proclamar esa lista única y vas directamente después a la general, ¿no? Claro.
con lo cual yo creo que hay que volver al sistema donde los partidos políticos tienen que dirimir con sus métodos, con sus formas. El mundo, de hecho, está yendo hacia un esquema donde las elecciones son voluntarias. Claro. Entonces, esa fue una foto, ¿no? Bueno, quienes impulsaron en aquel momento lo veían como algo progresista. Y ahora, de alguna manera, la boleta única papel, insisto, tiene que ver con una foto de la historia. Cuando vos hablás con la sociedad en general está a favor de la boleta única papel, pero también porque han ocurrido muchas cosas en el medio, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos es que aquellas fuerzas políticas que recién empiezan a incursionar con ciudadanos que no están de acuerdo con muchas expresiones políticas de las que hay, conforman un partido político, pero claro, se encuentran con las grandes estructuras, muchos de esos partidos anclados al aparato estatal, y lo digo siendo de un partido provincial como el Movimiento Popular Neuquino, pero haciendo un análisis absolutamente objetivo y no sectorial de la cosa, ¿no? Y allí es donde vos ves que hoy en la Argentina necesita más o menos 200.000 fiscales de mesa para una fuerza que pretende ir a una elección de medio término, como puede ser una PASO o una general, ya sea a legisladores nacionales o bien a presidente de la Nación, donde allí naturalmente tenés que cubrir todos los frentes de fiscalización posibles, porque nos guste o no, existe de alguna manera la prebenda y existen también algunas mecánicas para evaluar cómo evolucionó tu voto de acuerdo a esa prebenda política. Claro. Hay clientelismo político claramente metido en todo esto y eso la boleta única lo complica, digamos, ¿no? En la práctica, digo, pues no se le puede dar la boleta a la gente, no se puede hacer una cadena de sobres, que también es una práctica muy denunciada, o por lo menos que siempre estuvo en, no sé si en el mito, yo digo en el mito, en la realidad política, aunque no he visto condenados por esa práctica, digamos, pero se conoce. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta discusión no tiene que ver con deslegitimar el método tradicional de la boleta papel, y menos aún sus resultados, porque quienes han gobernado hasta el 10 de diciembre del año pasado ganaron y perdieron elecciones con este método. Claro, el Movimiento Popular Neuquino ganó y perdió elecciones con este método de boleta única tradicional, no por partido político. También los resultados. Los resultados también hay que considerarlos en ese análisis, ¿no? Con lo cual tampoco estoy de acuerdo muchas veces cuando se trata de demonizar el sistema que tenemos actualmente en la Argentina. La realidad también indica que en Latinoamérica hoy solo 2 países están utilizando el sistema de boleta única, el sistema de boleta tradicional, Argentina y Uruguay. El resto ha ido avanzando o en boleta única electrónica o en boleta única papel. Por supuesto que hay que trabajar, como se hizo en Neuquén en su momento, cuando se implementó la boleta única electrónica, en concientización, en capacitación. Eso se tiene que llevar adelante, los partidos políticos también lo tienen que hacer. Y también, bueno, el gasto, ¿no? Yo te lo pongo en números. El Movimiento Popular Neuquino, por ejemplo, en su última elección, más o menos ha impreso algo así como 3 padrones por lista, es lo que habitualmente se calcula, ¿no? Hablamos, por hacer números redondos, 500.000 electores, haces 1,5 millones de boletas por lista, letra A o letra B. Estás hablando de 3 millones de boletas. En este caso estarías hablando de más o menos 700.000 boletas impresas en formato boleta única papel, donde estaría toda la oferta electoral. Eso te lo provee el presidente de mesa, ya firmado. Entrás con un marcador indeleble al cuarto oscuro, seleccionás tus candidatos de preferencia por categoría, ya sea senadores o diputados, salís del cuarto oscuro con ya la boleta en el sobre y la depositas en la urna. Más o menos, como te decía, 500.000 electores, se calcula un 20%, 30% más de impresión de boletas para que vengan en el material que se le entrega desde el correo a los presidentes de mesa, con lo cual hablas más o menos de 700.000 boletas. Ahora, el tema es que yo hablaba del Movimiento Popular Neuquino, pero si vos presentás 4 alternativas en la provincia de Neuquén o 4 partidos, estás hablando de 3 por 4, 12 millones de boletas impresas contra 700.000 impresas, ¿no? Más o menos la cantidad y las medidas que tengan. Una cantidad de dinero. Es un número importante que hoy financia el Estado Nacional. Lo otro que
se modificó fue que hay que tildar por categorías, es decir, es casi un corte de boleta obligado, entre comillas. Es decir, yo tengo que elegir a un diputado nacional y a un senador, cada uno con su tilde, lo cual obliga también que los candidatos tengan que ser representativos y no que se cuelguen de un candidato a presidente y después entró acá Juan Pérez, digamos, sin nada contra los Pérez, pero entra un candidato que no conocemos, pero bueno, voté a Milei o voté a Cristina o voté a un presidente y entró. Esto también se terminaría de alguna manera, o por lo menos se amortiguaría, ¿no? La integrabilidad de los sistemas electorales lamentablemente no existe. Porque quien está gobernando muchas veces lo define de alguna manera con una cierta conveniencia política, ¿no? Eso también hay que decirlo. Yo he sido crítico de la votación de boleta única electrónica o tener esa opción dentro de la boleta única papel. De hecho, eso fue lo que destrabó la discusión en el Senado, a través de una opinión que emitió Mónica Silva, senadora por Río Negro. Nosotros después también, por supuesto, junto al gobernador Rolando Figueroa, opinábamos exactamente lo mismo, porque hay muchas fuerzas políticas a nivel provincial, pero que tienen de alguna manera participación en las elecciones nacionales, que muchas veces no adherimos a un candidato a presidente de la nación. Y eso también tiene que ver con una foto de la historia. La grieta nacional viene ya hace muchos años en la Argentina, a mi entender le ha hecho mucho daño, porque siempre hay posiciones antagónicas, una suerte de River-Boca, sin argumentos sólidos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legislativo, institucional, pero sí muy anclado a lo que es la fundamentación político-partidaria, con lo cual buscan en su discurso argumentos que dejan contento a su tribuna política, pero que no tienen que ver con el análisis. Y de hecho, cuando a mí me tocó fundamentar mi postura en el Congreso Nacional, yo hice mención a que el discurso de algunos progresistas que impulsaban la boleta única papel, a la hora de plantear el casillero y la posibilidad del casillero de votar lista completa, no son tan republicanos como dicen ser. De hecho, más de una bancada planteó la posibilidad de hacer una reforma posterior el año que viene, impulsarla de cara a las elecciones presidenciales del 2027. Para ganarse el arrastre o para recuperar para ganar el arrastre o recuperar el arrastre, que significa votar a un candidato a presidente. Claro. Entonces yo ahí acuerdo totalmente con vos. Cuando hablamos de progresismo, hablemos en serio de progresismo. ¿Y qué empuja justamente este sistema? A que vos tengas que hacer hincapié en tu candidato a presidente, sin dudas, pero también en tus candidatos a senadores, si es que en tu provincia se eligen senadores en simultáneo con la de presidente o con los diputados, con lo cual vas a estar obligado a dar a conocer tus propuestas legislativas para que el elector, cuando ingrese al cuarto oscuro y seleccione sus candidatos, lo haga por categoría política y puede ser que allí ocurra, por ejemplo, que vos votes un candidato a presidente. Pero después tenés que tildar otra vez y ahí podés cambiar, digamos. ¿Y sabés qué pasa? También entiendas tú el sistema republicano, que muchas veces se critica, por ejemplo, el esquema de mayorías automáticas. El último Congreso Nacional, por ejemplo, que estaba en manos del kirchnerismo, gobernando Alberto Fernández, tenía mayoría automática, por ejemplo, en el Senado. O tenía mayoría, por ejemplo, en diputados. Entonces, te doy un ejemplo. Hoy se quiere comenzar a rediscutir el esquema de DNU. ¿Y por qué? Y porque ellos no están gobernando. Ahora, mientras gobernaron, los DNU le fueron prácticos con la ley actual. Ahora la quieren modificar. Entonces digo, ¿por qué no lo hicieron en aquel momento? Lo podrían haber hecho en aquel momento. Digo por dar un ejemplo. Podría darte otros ejemplos más también. Hay como un pragmatismo según donde uno esté sentado, digamos. Mira, son muy federales en campaña y son muy unitarios cuando gobiernan. Te cambio de tema, en realidad, invitado por esta última frase que vos me das. ¿Cómo te parece que está la relación Nación-Neuquén? ¿Cómo la está llevando Figueroa? Es un tema, ¿no? Porque al mismo tiempo que Nación se retira, igual Neuquén no es una de las provincias que no tiene plata para arreglárselas solas, pero bueno, hay temas como las hidroeléctricas, como Vaca Muerta, que indefectiblemente hay que conversar con Nación, ¿no? Siendo absolutamente objetivos, nosotros siempre decimos, haber acompañado la ley de bases no nos hizo libertarios, y haber acompañado la insistencia de la ley de jubilaciones y de presupuesto universitario no nos hace kirchneristas. ¿No atribuís el tema de las hidroeléctricas, el decreto de las hidroeléctricas a tu voto y al voto de los neuquinos?
o de algunos neuquinos con respecto a la insistencia de las universidades, porque es una especulación que uno podría hacer. Justo algunos neuquinos afines al gobernador Figueroa votan a favor de insistir con la ley, y al otro día o a los 2 días sale el decreto diciendo que van a privatizar las hidroeléctricas casi sin consulta con las provincias. Es muy enroscado pensarlo de esa manera. Tal vez yo estoy... sí, porque en realidad cuando uno hace un análisis integral, sí, lo que hay que decir es que primero las hidroeléctricas están en manos de privados. Sí, o sea, claro, sí. Previo a la reforma del 94, cuando se define que los recursos de las, naturales son de dominio de las provincias, Sí. Fue previo a esto que se otorgan las concesiones, cuando de alguna manera se extingue Hidronor, de las represas hidroeléctricas sobre el río Limay, que compartimos con Río Negro, ¿no? Con Sí. la provincia de Río Negro. O sea, están en manos de privados actualmente. Está bien, pero fue como que Y por apareció un decreto y allí por en el marco de una charla para ver cómo participaban las provincias, es decir, había un proceso de trabajo conjunto y de repente no fue medio baldazo de agua fría ese decreto, esa No, resolución. porque en realidad... Más allá de que son privadas, pero hay que concesionarlas nuevamente. hay que ¿no? concesionarlas nuevamente. Yo, de hecho, estoy de acuerdo en que se concesionen. No me imagino el Estado administrando las represas hidroeléctricas. Creo que como somos los argentinos, terminamos, o los gobiernos, como son Sí. los gobiernos, depende de quién gobierna, termina de alguna manera en el nombre del rescate de la hidroeléctrica, en el nombre de los empleados de la hidroeléctrica, poniéndole plata del presupuesto. Yo creo que sí hay un elemento muy fuerte a discutir, que creo que es el que le interesa verdaderamente a la gente, que es la tarifa. Claro, ¿cuánto Ahora, nos corresponde? Cuando vos analizás la tarifa también, lo que hay Sí. que decir es que la composición muchas veces de la factura de luz no tiene tanto que ver con el consumo de la energía eléctrica, sino tiene que ver mucho con ítems que se agregan desde las distintas distribuidoras, o por ejemplo el transporte de la energía, u otros ítems, digamos, que habría que dialogar con Camesa, habría que dialogar también con el Gobierno Nacional. Por eso creo que ha sido muy buena la intervención del gobernador Orlando Figueroa en este Sí. sentido. De hecho, hace poquito se sentó con el secretario de Energía de la Nación y pudieron dar los trazos sobre lo que es la integración de la provincia con miembros que son parte también del análisis de las condiciones para otorgar esas nuevas concesiones, y en función de eso, que esas concesiones consideren algunas cuestiones que son importantes para la provincia, como también puede ser, por ejemplo, lo que es el canon del agua, ¿no? Bien. Última, porque Pau me está apurando allí. ¿Sos parte del pacto por la neuquinidad al cual llamó Figueroa, en el cual están los intendentes, el propio intendente Mariano Gaido también? ¿Y qué alternativa o qué posibilidades le ves a ese proyecto de neuquinidad de cara a las elecciones del año que viene, ¿no? A meterse en la grieta nacional? Estoy convencido que tanto el Movimiento Popular Neuquino como comunidad, Sí. y lo digo con absoluta Sí, certeza. lo has dicho públicamente también, y sí. más allá de alguna que otra crítica que aparece, yo no tengo ninguna duda que aquí hay que generar un frente provincial en función de esta grieta nacional, donde hay un Boca River. Yo no estoy de acuerdo con la violencia verbal, por ejemplo, ni de un lado ni del otro lado, que se dan sobre cuestiones que no están claramente fundadas. Por ejemplo, universidades. Aquí nadie discute que la universidad tiene que ser gratuita, nadie discute, por ejemplo, las auditorías. Todos tenemos que saber en qué se invierte o en qué se gasta el dinero público, eso Sí. nadie lo duda, pero sí también hay que decir que hay un retraso en el presupuesto universitario, ¿no? Ahora, esto no te hace ni kirchnerista ni te hace libertario tener esa opinión. Ahora, esa independencia de opinión que justamente tenemos los neuquinos, yo creo que es muy importante en el concierto nacional poder abonarla con la creación de un frente o el armado de un frente electoral Sí. de cara a las elecciones paso del año que viene, tanto de senadores como diputados nacionales, y en función de eso mantener la bandera del Movimiento Popular Neuquino o de comunidad, pero ¿qué nos une a todos? La lógica provincialista. Bien. Y eso creo que hay que mantenerlo en el Congreso Nacional, porque nos da muchas ventajas, y a quien gobierna, en este caso Rolando Figueroa, nos da la posibilidad de alguna manera de tener una voz independiente a la hora de opinar sobre cuestiones nacionales. Osvaldo Giancafilo, gracias por haber venido a los estudios 24/7 aquí a Otro Dato, realmente muy gentil, muchas gracias. Gracias a vos, Santiago.
Bueno, y así llegamos al final de otro dato. Ustedes estuvieron escuchando todas las campanas, una representante del CIPEC intelectual que nos ayudó a entender cuáles son las ventajas, porque ella adhiere a que la boleta única en papel es la mejor opción. También estuvimos hablando con una representante también de la ciencia política, en este caso magíster en ciencia política de Río Negro, que tiene la opinión contraria, cree que no es necesario, no fue necesario este cambio y atribuye justamente el cambio en la forma de votación más a una especulación de la coyuntura política y de la disputa por el poder que a otra cosa. Y la última entrevista con Osvaldo Giancafilo, que explicaba por qué votó a favor y también hizo su análisis, por supuesto, en su calidad de legislador nacional de qué significa esta boleta única en papel. Por supuesto, también aprovechamos la presencia de Giancafilo en nuestros estudios para hablar de otros temas. Por ejemplo, la relación entre Milei y Figueroa, Figueroa-Milei, por ejemplo, la neuquinidad como herramienta política de cara a las elecciones 2025. Gracias a todos por estar allí. Para nosotros es un placer, como siempre, traerles todo lo que tenemos en materia política. Es algo que nos gusta compartir con ustedes y que cada jueves, como ustedes ya saben, hacemos aquí de 9 a 10 de la noche en 24/7, Canal de Noticias. Hasta el jueves que viene, aquí estaremos. Ingresá al Loop Neuquén Nieve, la interminable superficie esquiable de la Argentina. Para vos, para todos. Para esquiar, disfrutar, relajar y volver a empezar. Neuquén Invierno. Disfrute infinito. La tarjeta de crédito lejos porque te lo gastás todo. Vos sos mía y yo puedo hacer lo que quiera con vos, ¿sí? Ya estás casada, con un bebé. ¿Para qué querés trabajar? ¿Qué haces la vergonzosa? Si ahora en Instagram mostrás todo. ¿Ves cómo me pones? Yo estaba tranquilo y vos tenías que abrir la boca. Mirá, si te veo con ese flaco te mato a trompadas.